Así que Dios le bendiga una vez más, amados hermanos, en el día de hoy, su pastor Carlos Calderón, presidente del Ministerio Soldado para Cristo. El Ministerio Soldado para Cristo es un solo ministerio que está radicado en muchísimas partes y seguirá creciendo para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo está compuesto este ministerio? Este ministerio está compuesto. Cada uno de ustedes, de los respectivos países, tienen unos líderes, tienen unos colíderes, tienen un anciano que deberían tener y un secretario y obreros. Eso es más o menos cómo está conformado el Ministerio Soldado para Cristo en las diferentes partes donde están. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Bueno, los líderes de un ministerio tienen como función elemental ser responsable de que todas las actividades se cumplan a la hora, que todas las actividades se cumplan a la hora designada. Los líderes son responsables, aleluya, de que el programa se cumpla y las órdenes ministeriales, conforme a la palabra como se ha estructurado, se cumplan con el debido orden. Y el colíder tiene la misma función. La única diferencia es que en todos los grupos tiene que haber uno al frente. Pero el colíder tiene como responsabilidad también de que se haga el programa conjuntamente con el líder, de que las personas entren semanalmente, llamar a cada uno de los hermanos que están en el grupo, aunque no cojan la llamada, por lo menos deben de llamarlos o deben de saludarle, escribirle. Los líderes y colíderes tienen que ponerse de acuerdo cuáles son las almas que deberían de ir a conquistar en esa semana. Esa es la función del líder y colíder. Es necesario que los líderes, cuando digo los líderes con ese, hablo de cada uno de los países y hablo también de los colíderes, siempre estén en la lectura de la palabra, en las cartas de Pablo y en los evangelios. Es donde más podemos ver que los líderes pueden recibir alguna enseñanza de manera típica con respecto a las almas y de manera de liderazgo, de las cualidades de liderazgo, podemos encontrarla también con Moisés, con Josué, alabado sea el Cordero de Dios, y con esos líderes, con Débora, que Dios levantó. ¿Cuáles son las funciones básicas del líder? Número 1, y cuando digo líder, repito, hablo del colíder también. Que los programas se cumplan a la hora. Que los hermanos estén informados. Anotar los días del cumpleaños de sus hermanos para felicitarlos y darle seguimiento. Y así llamarlo de manera individual, aparte de la grupal. Porque eso destaca y habla mucho de cada uno de nosotros. El programa de almas, cada semana, ¿qué almas? ¿Cómo usted va a impactar a alguien? Incentivar a la oración a su grupo. Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Preparar programas semanal. Los programas semanales son las oportunidades que ustedes otorgan. No entren aquí a querer venir a dar la oportunidad después que estén dentro. Las oportunidades se organizan antes de un Dios de orden. Otra cosa, usted dirige un grupo una vez a la semana, 4 veces al mes. Usted ese día, usted como líder y colíder, tiene que poner su cámara
para que usted enfrente, para que usted esté a la perspectiva y esté brindando su imagen. Eso es parte del liderazgo. Es un día a la semana y ese día siempre usted está con una batalla y una pela. Usted tiene que revisarse. Tiene que nombrar un secretario y un anciano. El anciano, ya hablé de las funciones de los líderes y colíderes. Si el líder por alguna razón extrema, porque cuando tienen que trabajar no dejan de ir al trabajo por nada, pero cuando algo para Dios siempre podemos tener excusas. Cuando tiene una ocasión extrema, usted, el colíder suyo, dirige todo igual. El anciano es la persona que va a estar intercediendo, va a estar orando por las actividades, es el pacificador, es la persona que da orientación, es la persona que pone el orden disciplinario, ora por las conductas. El anciano también tiene una gran potestad en los grupos. El anciano es bueno que lea mucho los libros de Proverbios específicamente y lea el Evangelio de Juan específicamente del Nuevo Testamento, porque el anciano es un intercesor constante, es aquel que se mete con Dios para poder entender aquellos actos de rebeldía, de indisciplina, de mala formación que tenga un hermano, para llevarlo al trono de Dios y llevarlo a la sabiduría. Esa es la función de ese anciano. El anciano tiene que estar diariamente leyendo la Biblia y orando, presentando siempre el grupo y cada uno de los componentes de él. El anciano tiene que interceder por las almas cuando vayan a buscarla. Tiene que interceder por cada culto. Esa es la misión del anciano. Hay que nombrar un secretario. ¿Cuál es la misión del secretario? El secretario tiene como responsabilidad llevar la agenda, llevar los apuntes, llevar los diferentes mensajes que Dios dio ese día para acordarse. Tal día Dios habló de las almas, tal día Dios habló del orden, tal día Dios habló de la sabiduría, tal día Dios habló de la paz. Y así sucesivamente. Es importante, aleluya, que ese secretario o secretaria tenga la sed de trabajo, que sean obreros. Tenemos otro ministerio que es los adoradores o el ministerio de adoración. Los adoradores deben de ser intercesores. Me refiero en este caso como ministerio Soldado para Cristo. Deben de estar orando para que los adoradores no se desalineen y no pierdan la comunión. Aquí tenemos adoradores en la República Dominicana que van a los sitios y ellos creen que son artistas del mundo. Ellos no escuchan la prédica, ellos van y adoran y se van huyendo. Y no quieren escuchar palabras, no quieren escuchar la prédica. Y eso no es de Dios. Al menos que ellos de antemano tengan otras actividades y ellos la especifiquen o la tramitan antes de ir a coger la oportunidad. Porque se embalan huyendo y no quieren decir palabras. Creen que son artistas del mundo. Y eso hay que tener cuidado. Los soldados para Cristo tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, es el punto clave de un adorador, ser intercesor, estar en comunión en la presencia de Dios para que lo respalde. Pero sobre todas las cosas, siempre recibir la palabra de Dios. Otro elemento del adorador. El adorador debe de procurar
en todo tiempo, mantenerse bajo la Shekinah, mantenerse en el Kairos, mantenerse en la paz, en la presencia, en la cobertura de Dios, para que cuando vaya a adorar, destelle esa gloria que solo Dios tiene. Aleluya. Qué lindo es la presencia de Dios. Nos hace llorar, nos arropa, nos abraza, nos ama. Nosotros no merecemos esa presencia. Esos son los adoradores. Tenemos también, aleluya, los obreros. Los obreros pueden ser de varias maneras. Los obreros pueden ser obreros colaboradores, que por alguna razón ellos no puedan participar de una manera directa, pero forman parte del equipo de apoyo económico. Los obreros también pueden ser participantes para ayudar a colaborar en la instalación de algún evento. Los obreros también pueden ayudar a la evangelización, a los grupos de oración, a formar parte del elenco de trabajo. Pero todos somos un cuerpo que tenemos diferentes funciones, pero al final de la jornada hay funciones elementales del evangelio que la tenemos todos. Número 1, las almas es de todos. La oración es de todos. La prédica es de todos. La obediencia es de todos. La búsqueda del Señor es de todos. El amor al prójimo es de todos. El orden es de todos. La responsabilidad es de todos. La búsqueda constante es de todos. Nosotros como ministerio tenemos una gran responsabilidad. Nuestra misión elementalmente está en Marcos 16:15, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyere. Ese será salvo. Y esas señales van a seguir a los que creen. Y nosotros en base a ese llamado, en base a esa palabra, este ministerio se ha formado. Y en base a esa palabra, es la única ecuación bíblica que va directamente al llamado de las almas, plus las señales para aquellos que siguen y adheriendo las manifestaciones de que echaremos fuera demonios en el nombre de Jesús, beberemos cosas mortíferas que no nos hará daño y hablaremos nuevas lenguas. Fíjense cómo se conectan esos tres elementos en ese versículo importantísimo. Pero a veces nosotros, aleluya, estamos un poco rezagados en identificar que ese llamado es de todos. Y tenemos que tener cuenta, porque el enemigo tiene colaboradores dentro de la fe que se dejan usar por él para menguar, para apaciguar, para evitar de que el fuego se avive. Y yo le voy a decir algo, amados hermanos. Le voy a decir algo. Nosotros nos ponemos a ver, y nosotros espiritualmente a veces somos hasta vagos para las cosas de Dios. Cuando Jesús inició el ministerio a sus 30 años de edad, eso fue caminando y trabajándole a Dios hasta que partió. Y luego resucitó al tercer día. Pero Jesús no se detuvo. Nuestro Señor fue perseverando constantemente. Y hay gente que no quiere salir de la cueva. Y no salen de la cueva por nada del mundo. Y yo le digo, dígame dónde está en la Biblia
que hay que estar eternamente en la cueva y no salir de ahí. Eso es un llamado a la reflexión. Eso es un llamado a la reflexión. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde nosotros tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Y nuestra prioridad es Dios y obediencia. Y a veces nosotros nos permitimos que el enemigo nos confunda por comodidad. Dice la palabra que el Señor lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Pero lo que Dios está diciendo ahí, eso tiene dos elementos fundamentales que conectan esa parte. Número uno es el Antiguo Testamento, la Torá, que decía que nosotros teníamos que derramar sangre ante la presencia de Dios para nosotros poder perdonar nuestro pecado. Ya no hay que derramar esa sangre. Ese era el sacrificio que hablaba la palabra. Y si lo trasladamos al Nuevo Testamento, es para que nosotros no le quitemos la gloria a Jesús, de decir que el sacrificio que hacemos suple al Cordero de Dios, que eso es algo que nunca lo va a pasar. Ahora, ¿por qué hacemos las obras? No es para ser salvos, es porque somos salvos. Es porque somos salvos y es parte de los frutos del amor, las almas. Es parte de los frutos del amor, la misericordia al prójimo. Es parte de los frutos del amor. Salir de la comodidad. De la comodidad. Y usted ir atrás de aquellos que estaban perdidos, como usted y como yo. Que si alguien hubiese tenido valor, que hubiese pasado por mí, conmigo en ese hospital, cuando yo no conocía a Jesús, y fue una persona siendo ingeniera, estando bien económicamente, que decidió hacer la obra en un hospital. Y nosotros tenemos familias que aún no son salvas. Nosotros tenemos familias que aún no tienen a Cristo. Y usted cree que desde el confort, desde esa comodidad, usted lo va a lograr. Permítame decirle que no. ¿Por qué? Porque eso es una química, es una ecuación bíblica que dice que tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Porque si Dios quisiera que todos tuviéramos en comodidad, ¿ustedes saben lo que hace Dios? Dios lo único que tiene que hacer es hablar con voz audible a cada persona y nos saca de la ecuación. Y al hablarle con voz audible a cada persona, ya. Pero es que Dios quiere meternos en la ecuación. Dios quiere que formamos parte de ese propósito. Dios quiere que nosotros entendamos que fuimos salvos por su gracia y por su misericordia. Y por ende tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y se lo digo a los líderes. Hoy formen su estructura. Dije la función de los líderes y colíderes. Dije la función del secretario. Dije la función del anciano. La función de los adoradores. Y la función de los obreros. Hoy es necesario que entendamos que lo que Dios ha puesto en nuestra mano es grande. Lo que Dios ha puesto en nuestra mano es grande. Pero para eso
tenemos que meternos en la visión, abrir los ojos y caminar sobre ella. Tiempos difíciles estamos viviendo, pero es necesario que nosotros entendamos que el que nos llamó no es cualquier cosa. A nosotros nos llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue un Cristo vivo y de poder que nos llamó. Un Cristo vivo y de poder. Y el que llama respalda. Así que Dios les bendiga poderosamente. Dios les